Ya. Saludos queridos amigos, somos estudiantes de Semilla y queremos compartir lo que Dios nos ha dado a través de esta asignatura denominada Métodos de Igle Crecimiento. A continuación quiero presentarme, mi nombre es Jorge Yungán y... Mi nombre es Narcisa León. En este momento vamos a hablar acerca del Igle Crecimiento en nuestro tiempo. Es hablar de un tema que a todo aquel que ama la obra de Dios les llama la atención. Aunque existen posturas en contra de este mover, no podemos negar que la iglesia necesita crecer. Pero, ¿qué es en sí el Igle Crecimiento? ¿Quién debe estar interesado en esto? ¿Es o no el Igle Crecimiento un mandato de Dios? Estas y muchas otras preguntas están ahí esperando ser respondidas. El objetivo de la lección será presentar al alumno algunos conceptos, posturas e ideas acerca del Igle Crecimiento a fin que pueda reflexionar y hacer su propio criterio de ella. Como lo menciona en la Biblia, en los Evangelios, en San Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este versículo encierra la llamada Gran Comisión, siendo así que tanto interés debe tener la iglesia para cumplirla. Cuando usted lee este verso, poniendo especial atención en el verbo ir, ¿qué pensamientos viene a su mente? Siendo usted que hemos cumplido con esta orden de manera cabal, escriba cuando menos una cartilla acerca de lo que para usted representa la Gran Comisión. A continuación yo quisiera dar una pequeña reseña histórica acerca de lo que ha sido el Igle Crecimiento. En términos de Igle Crecimiento realmente es moderno. Sin embargo, la idea de este estado desde hace muchos años, prácticamente desde la iglesia primitiva en los libros de los Hechos hasta la actualidad, se ha venido cumpliendo ciertos parámetros de Igle Crecimiento. Generalmente podemos analizar que a Jesús le seguían las multitudes. No estamos hablando de uno o de los 12 discípulos. La Biblia claramente afirma que a Jesús le seguían las multitudes. Después de ello, los primeros cristianos aparecen pues comúnmente trabajando en lo que hoy denominaríamos células, y ellos se reunían en casas precisamente para hablar de Cristo, para confesar, para tener una confesión de que Dios está en ese lugar, y todo eso lo podemos ver que en Hechos 2:47, 19:20, entre otros pasajes más que están vinculados al Igle Crecimiento. Pero el estudio de las iglesias se creen como conocidas como Igle Crecimiento, data de la década de los 50, y se cree que Walson Pickett, metodista, misionero en la India que trabajó en los grupos étnicos, fue quien dio inicio a la teoría del Igle Crecimiento. Posteriormente, Donald McGraver, por la década de los 50 y de los 90, realiza un estudio más especializado del tema sobre varios libros referentes a Igle Crecimiento, entre ellos El Puente de Dios en 1955, y fundó un instituto de investigación de crecimiento de la iglesia. Desde aquel entonces, esta escuela de pensamiento ha captado mucha atención y ha sido de mucho beneficio en casi todo el mundo, ayudando a las iglesias a reconocer su deber de crecer y saber cómo pueden cumplir este mandamiento. También hay otros estudios modernos de Igle Crecimiento. Paralelamente a este movimiento de crecimiento de las iglesias, que estudian algunos principios de crecimiento de las iglesias, que lo denominaron Igle Crecimiento entre la década de los 60 y de los 70. El Señor usó al pastor Paul Yonggi-cho, un pastor evangélico quien tenía su iglesia en Seúl, Corea, y quien dio inicio a las prácticas de emplear principios bíblicos en grupos pequeños para crecer y hacer crecer su iglesia. Estos grupos familiares denominados células se extendieron rápidamente siguiendo el modelo de Corea.
En una forma especial en América Latina, este modelo se implementó rápidamente y las iglesias empezaron a implementarlo obteniendo grandes resultados. Más adelante, por la década de los 80 y de los 90, se hicieron algunas modificaciones contextualizando a las ciudades y a las realidades de cada país. Los resultados fueron asombrosos. En cada país empezaron a crecer las iglesias que ahora son denominadas mega iglesias, por el crecimiento exponencial de las personas, tanto numéricamente como espiritualmente. La palabra crecimiento como tal no existe en el diccionario de la lengua española. Sin embargo, el término crecimiento se deriva de las palabras iglesia y crecimiento y trata acerca del crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Carlos Miranda dice en su manual de crecimiento que es la ciencia que investiga la implementación, multiplicación, funcionamiento y salud de cada una de las iglesias cristianas, específicamente en lo relacionado a la implementación de la Gran Comisión, según Mateo 28:19. Es simultáneamente una convicción teológica y una ciencia aplicada que trata de combinar los principios eternos de la palabra de Dios con los conocimientos contemporáneos de las ciencias sociales y de las doctrinas humanas. También aparece otro autor denominado Pedro Wagner. Dice en su libro Su iglesia puede crecer. El término crecimiento incluye todo lo que implica llevar hombres y mujeres que no tengan ninguna relación personal con Jesucristo a una comunión con Él, ya a la membresía responsable de la iglesia. Y también dice, solo existe crecimiento en el sentido puro de la palabra cuando hay crecimiento cuantitativo y cualitativo. Juan Wagner dice, crecimiento es el estudio de los principios bíblicos que conducen al crecimiento integral de la iglesia según los propósitos de Dios bíblicamente hablando y usando todas las disciplinas disponibles para discernir los factores internos y externos para que una iglesia en un desarrollo cuantitativo y cualitativo. Una de las cosas más importantes que en este tiempo nos ha pasado como pastores en la iglesia de Dios, la voluntad de Dios en la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba, es que hemos visto precisamente que nuestra iglesia ha crecido también, pero nosotros estamos creciendo de una manera integral, en la que nosotros queremos que la iglesia sepa que puede crecer numéricamente, pero también espiritualmente, con un criterio formado en un conocimiento de la